¿verdad? Que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, algunas versiones dicen los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, Jesús aquí estaba hablando en arameo, que es era, diríamos, el dialecto más popular del hebreo. Es un idioma que ya no se usa, obviamente, pero que tanto en el arameo como en el hebreo, esta palabra bienaventurado era más bien una expresión que nosotros no la tenemos naturalmente ni en el español ni en el inglés. Pero literalmente sería así, oh bienaventuranza, o en otras palabras, oh qué dicha. Eso es básicamente el significado no es tú eres un bienaventurado, tú eres un dichoso, no, sino es oh bienaventurado o qué dicha, ¿no es cierto?, la persona que hace esto, sigue esto, etcétera. Es como dice el salmista en el Salmo 1, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan? El salmista está hablando allí, dice eso, bienaventurado el varón, ¿qué cosa, Carlitos? Que no anduvo en consejo de malos, sino que bueno, yo le pedí el versículo 1 y me ha recitado todo el Salmo 1. Está bien, pero ese es un salmo que es clásico de esto, porque empieza de la misma manera. El salmista, hablando en hebreo, también dice lo mismo. ¡Oh, qué dicha! Las personas que no se han enredado en caminos de burladores, ni de injustos, ni de nada de eso. Entonces, eso es lo que está tratando el Señor Jesús acá también de decirnos. ¡Qué dicha! Las personas, ¿verdad?, que diríamos son pobres en espíritu. Algunas versiones de la Biblia traducen bienaventurados en espíritu los pobres. Hay algunas que traducen de esa manera. Porque ha sido una tradición por años pensar que los pobres, por el hecho de que son pobres, ya son bienaventurados. Y entonces, cuando nosotros confrontamos esas versiones con lo que dicen las Escrituras, nos encontramos que eso no es necesariamente verdad. Porque hay pobres que indudablemente no pueden ser bienaventurados ni dichosos, porque más bien son amargados, porque creen de que la sociedad los ha afectado, la sociedad les debe esto, y ya conocemos nosotros el discurso clásico de aquello. Pero también, por otro lado, cuando uno lee los evangelios, uno encuentra, y esto es interesante, hermanos, que Jesús hace referencia a los pobres 15 veces en los evangelios. Por lo menos hay 15 referencias. De esas 15 referencias, ¿no es cierto?, 3 veces se refiere a los que no tienen que comer, a los que no tienen que vestirse, o sea, pobres físicamente hablando, materialmente hablando, pero 11 veces se refiere, o 12 veces se refiere a los humildes y piadosos que buscan a Dios. Yo creo, personalmente, que quizá la mejor manera de entender esto sería que el concepto de pobre que aparece acá se refiere tanto, ¿no es cierto?, a la pobreza espiritual, moral, como también, naturalmente, a la pobreza física. Porque al fin y al cabo, ser pobre en espíritu no es algo que una persona sea por naturaleza, porque no estamos hablando de un temperamento humano. O sea, no es el hecho, hermanos, ¿verdad?, de que el que es introvertido o el que es tímido sea pobre en espíritu. Porque otra vez, ¿no es cierto?, no es un asunto humano, sino esto más bien, lo que la palabra nos dice
es una de las características que marcan a los ciudadanos del reino de Dios, una característica que solamente la produce el Espíritu Santo cuando uno tiene un encuentro con Dios. Y esto es lo que quiero recalcar esta mañana. Ser pobre en espíritu, que dice acá el versículo 3 y versículo 4, es entonces una marca de la persona que en algún momento se encuentra con Dios de una forma especial. Ahora, el Sermón del Monte, hermanos, y esto no lo dicen solamente los pastores, pero ¿verdad? Los que estudian la Biblia van a decir que es un código de conducta. O sea, las bienaventuranzas son como códigos de ética, ¿no? De conducta humana. Y es verdad, pero no es que una persona cualquiera pueda imitar o decir, ya, yo voy a hacer mañana, voy a empezar a ser pobre de espíritu, o mañana yo voy a llorar por la justicia, o mañana yo... Porque eso no se puede imitar, eso no se puede fabricar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es, como dice también la palabra, es parte de nuestra naturaleza caída, y solamente Dios puede hacer que un hombre o una mujer cambien esa naturaleza y entonces empiecen a vivir conforme a lo que el Señor Jesús menciona aquí en el Sermón del Monte. Rápidamente yo quiero poner algunos ejemplos de la Biblia donde se ve que el resultado de la obra del Espíritu Santo justamente hace que un hombre o una mujer sean pobres en espíritu, y no al revés, el resultado de lo que nosotros llamaríamos un esfuerzo normal, natural, muy humano de cada uno de nosotros. Miren que Pablo, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice algo muy interesante. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo fue uno de los apóstoles más grandes, quizá el más grande, ¿verdad? Muchos hablan de que Pablo fue el que indudablemente hizo que el cristianismo se extendiera por todo el mundo conocido desde entonces. Y Pablo es quizá la persona que más sufrió, la persona que más padeció, llevando este evangelio del Señor que él había recibido a lo que nosotros llamamos el mundo conocido de ese entonces. Y Pablo, con todo lo que era, o sea, en nuestros días podríamos decir, ¿no?, un superapóstol, una persona de coraje, una persona de envergadura, una persona que no tenía temor a nada, aún con todo lo que él logró en su vida. Pablo dice ahí en Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, yo no hice nada, yo no merezco nada, todo lo que hice y todo lo que recibí se lo debo a Dios. Ahora, esta actitud, si se quiere así, contrasta grandemente con la actitud que nosotros vemos en nuestros días en la sociedad. A quienes nosotros escuchamos que la gente más, diríamos, honra y sigue, inclusive, ¿no es cierto?, celebra a las personas que son triunfadores, no a los perdedores, sino a los triunfadores, no importa cómo ellos han llegado a esa posición. Y en nuestra sociedad, si esa persona durante su vida hizo millones y millones y millones de dólares, ¿qué importa la manera como lo logró? Se le admira más. No interesa su condición moral, o no interesa cómo así llegaron a esa posición. Lo importante es que estén arriba, no interesa cómo. Y miren ustedes que eso es normal.
Ya se ha hecho una cosa normal en nuestros días. ¿Y cuántas veces nos olvidamos que lo que la Biblia nos enseña a nosotros sobre la marca del verdadero seguidor de Cristo es justamente que sea pobre en espíritu? O sea, lo opuesto a lo que en nuestros días quizá más y más entonces se busca. Probablemente no existió jamás un hombre más puro que Daniel, porque parecería que todos los héroes de la Biblia de alguna manera tenían defectos. Por ejemplo, Moisés, David, Pedro, de alguna forma tenían defectos y la Biblia los menciona. Una cosa interesante de la Biblia, hermanos, es que la Biblia es un libro honesto. La Biblia no esconde los defectos de sus personajes. Yo no sé si ustedes han notado eso, a diferencia de otros libros donde los personajes centrales son casi semidioses, ¿no? La Biblia no esconde los problemas que pudieron haber tenido los personajes centrales. Ahí está el pecado más horrible de David, ahí está la traición más grande de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia lo cuenta. Una vez alguien me dijo, no me gusta la Biblia porque la Biblia tiene cosas horribles, habla de cómo se mataban, de cómo se traicionaban. Y yo le decía, es cierto, eso es horrible porque la naturaleza humana es así. Pero, ¿saben lo interesante? Es que la Biblia en ningún momento lo oculta, sino la Biblia lo pone por escrito para que todos veamos que así también somos nosotros. Pero en el caso de Daniel, no hay ninguna palabra de reproche contra este hombre. Eso será cuestión de estudiarlo en otra oportunidad. Pero miren ustedes que aun cuando Daniel es un hombre que no tiene reproche en la Biblia, sin embargo, cuando Daniel tiene un encuentro con Dios, una visión, llama la Biblia, una visión de Dios, Daniel tiene estas palabras que en verdad son muy, muy emotivas. Dice en Daniel 10:8, entonces quedé solo y vi esta gran visión y no quedaron fuerzas en mí. Y esta última parte a mí me conmueve porque dice Daniel, porque mi hermosura se transformó en mí en corrupción y no retuve fuerzas. En otras palabras, Daniel, a pesar de que era un hombre, entre comillas, buenísimo, casi perfecto, por ponerlo de alguna manera, cuando se encuentra con Dios, Daniel se da cuenta que toda su hermosura, y él lo dice así, toda la belleza que había en él, no era nada más que corrupción. Y esto no puede ser obra humana, o sea, no es que yo decido, ¿saben que mañana yo voy a decir que todo lo que yo soy, ¿no es cierto?, es corrupción, porque eso no está en el corazón humano. Eso es solamente un producto cuando tú te encuentras con Dios. Lo mismo sucede con el profeta Isaías. Cuando Isaías tiene una visión de Dios, una visión que le cambia la vida, capítulo 6, dice Isaías así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense, hermanos, que Isaías trata de describir una visión de Dios. ¿Cómo tú describes la visión de Dios con palabras humanas? No se puede. Por eso que él dice, ¿verdad?, que estaba sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Encima estaban los ángeles, Isaías dice serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Cómo describes a seres angelicales? Con palabras humanas. Solamente lo que él veía en la visión, que le parecía que tenían alas, que tenían ojos, que tenían, qué sé yo, otras características que no, naturalmente no son humanas. Y clamaban el uno al otro y decían, Santo, 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 Jehová de los
Esa es la visión de Isaías. Y luego dice en el versículo 5 del capítulo 6, ¡ay de mí! Porque estoy deshecho, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Tremendo. Es el encuentro que el profeta tiene con Dios, y en ese encuentro él cambia totalmente. Ya no es la misma persona, ahora es otro, es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque la visión de Dios lo ha transformado por completo. Y lo mismo sucede, queridos, con el famoso Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham intercede ante Dios por la ciudad de Sodoma y Gomorra, le dice al ángel: he aquí ahora me he encargado de hablar al Señor, dice Abraham, que no soy más que polvo y ceniza. Otra vez, ¿no? Esa, ¿cómo llamaríamos? Esa conciencia de que uno no es nada delante de Dios. Y Job tuvo lo mismo, la misma reacción. Luego que Job habla con sus amigos y Job trataba de dialogar con ellos y buscar alguna explicación por qué le había pasado todo lo que le había pasado. Al final Dios le hace una pregunta a Job y le dice Dios, hermanos, ese capítulo Job es impresionante, capítulo 41, 42, porque Dios le dice a Job: Job, tú haces muchas preguntas. Tú haces muchas preguntas. ¿Y qué le dice? Ahora sal afuera. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Eso es tremendo. Job hacía preguntas y preguntas y ahora Dios le dice: ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y claro, Dios le hace cantidad de preguntas que son preguntas que hasta el día de hoy no se han podido contestar, dicho sea de paso, ¿no? Pero es acá entonces cuando Job escucha eso, cuando Job escucha lo que Dios le decía en el capítulo 42, 5 y 6, Job dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo cual me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es que nadie puede quedar igual cuando se encuentra con Dios. Nadie queda igual. Pues yo tengo muchos ejemplos acá, pero voy a terminar con uno más que para mí es muy ilustrativo de lo que significa ser pobre en espíritu, ¿verdad? Esa condición que solamente la produce el Espíritu Santo cuando uno se encuentra con Dios. La iglesia de la Odisea, una de las iglesias que había fundado justamente Pablo, una de las que inclusive está, ¿verdad? Una de las cartas acá, o todas las cartas que se mencionan en la palabra hablan de eso. El Apocalipsis lo menciona en capítulo 3. Pero hablando de esta iglesia de la Odisea, el ángel le dice a la iglesia: tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué cosas, hermanos? La iglesia de la Odisea creía que era una super iglesia. Como muchos de nosotros que creemos que porque ya hemos logrado el sueño americano, ya lo tenemos todo. Y el ángel le dice, mira lo que le dice el ángel: te aconsejo que compres de mí oro, que ha sido refinado en fuego, para que así realmente seas rico. Como diciéndole, lo que tú tienes en verdad no es nada.
Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos. El idioma original dice, compra colirio, para que así realmente puedas ver. Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que no es un concepto real. No es. La gente puede decir tú eres muy buena, y de verdad que posiblemente somos buenos y no hacemos mal a nadie, como se dice. Pero delante de Dios, cuando nos miramos, así como estos personajes vieron a Dios, al final entonces queda en nosotros un sentimiento de que en verdad no somos nada y necesitamos depender de Dios en todo. Ahora, estos son los pobres en espíritu, los que tienen una actitud, Señor, si yo no dependo de ti, no soy nada. De ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Y miren ustedes que cuando entonces nosotros pensamos en esta experiencia, tenemos que entender, hermanos queridos, que esto no es solamente un asunto, ¿cómo llamaríamos? Un asunto de algunos personajes bíblicos o de gente que en verdad, qué sé yo, hicieron cosas admirables en la vida, sino que esto es algo que todos nosotros deberíamos o estamos, si se quiere así, ¿verdad?, a la altura de poder alcanzar, ser pobres en espíritu. Me gusta mucho la historia de este hombre, William Carey, que es considerado el padre de las misiones modernas. William Carey era, para empezar, era un pastor inglés, allá por 1700, o sea que hace muchísimos años. Era un pastor inglés que atendía a su congregación y también atendía una zapatería, porque él era zapatero, o sea, no que vendía zapatos, sino que remendaba zapatos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Pero este hombre, William Carey, desde que era joven, tenía tanto interés en llevar la palabra de Dios a otros que no conocían la palabra, que él por su cuenta, sin ir a un seminario, hermanos, él aprendió los idiomas bíblicos, el hebreo y el griego, para poder leer la Biblia en el idioma original. Y luego entonces él pidió a su iglesia que lo apoyaran para ir a la India en ese tiempo. No se olviden que la India era colonia de Gran Bretaña. Y le pidió que lo mandaran a la India para enseñar la Biblia a esas personas. La historia larga, corta, William Carey entonces se fue a la India. Y es allá cuando él entonces no solo aprendió el hindi, que ya es un idioma dificilísimo, sino que aprendió 5 otros dialectos más de la India, a los que él tradujo la Biblia entera. Y tradujo a otros 29 dialectos porciones de la Biblia. ¿Le siguen, hermanos? No solamente predicaba el Evangelio, sino que él era un educador, era maestro de escuela. Algunas de sus traducciones al sánscrito, que es uno de los idiomas más difíciles que puede haber, fue considerado como una obra de arte en cuanto a la gramática, la manera como él los había traducido. O sea, un hombre que sin duda Dios honró y usó mucho, y un hombre que
que era tan humilde porque tenía esta experiencia con Dios, que cuando él ya estaba a punto de morir, este hombre, él mismo escribió su epitafio. Y el epitafio es algo que siempre ha llamado la atención, ¿verdad? A los que lo leen, porque él decía así, dijo así, en la lápida, ¿no?, que él mismo escribió. William Carey, nacido el 17 de agosto de 1761, murió el 9 de junio de 1834. William Carey, un gusano desdichado, pobre e indefenso. En tus bondadosos brazos caigo. El secreto de William Carey obviamente no fue su autodeterminación, ni su superego, ni nada de eso, sino fue el hecho de que era pobre en espíritu. Y su secreto estaba en lo que él mismo dice al final del epitafio: en tus bondadosos brazos caigo. O sea que toda su vida él dependió de Dios, y a la hora de morir también. Escuchaba un himno que es un himno clásico que nosotros no lo hemos cantado hoy, pero tal vez en algún momento debemos cantarlo, que se llama Roca de la Eternidad, que es un viejo himno, Rock of Ages, en inglés, un clásico himno aquí en Estados Unidos, que en una de sus estrofas dice algo impresionante. Dice la tercera estrofa de este himno: no tengo nada que ofrecer, a tu cruz me aferraré. Vísteme, desnudo estoy, desvalido a ti yo voy. A la fuente acudiré, lávame o moriré. Qué tremendo. Porque esta es la actitud del pobre en espíritu. Total dependencia de Dios. Y querido, la vida puede ser muy dura. Para algunos es más dura que otros, ¿eh? Cuidado con eso. La vida puede ser muy dura. Y es muy dura, como digo, para algunos más que para otros. Yo no sé lo que la vida te trae a ti, o lo que estás enfrentando. Externamente nosotros podemos quizá saber, pero internamente solamente tú y Dios lo saben. Lo cierto es que solo el pobre en espíritu puede saber que si descansa en Dios, entonces su vida tiene sentido. Y como dice, ¿no es cierto?, este antiguo himno: en sus brazos podemos caer y ahí podemos descansar. Estamos empezando un año, hermanos. Estamos empezando un año. ¿Qué es lo que la vida te va a traer este año? Solo Dios lo sabe. Pero yo oro por algo, que cualquier cosa que Dios traiga sobre tu vida, que no decaigas en tu fe en Dios. Mira que no estoy orando para que Dios te libre, porque Dios tiene sus maneras. Pero lo que sí oro es como Pablo oraba: cuando pasemos tribulaciones y pasemos pruebas, que nuestra fe no decaiga, porque eso es lo que nos va a sostener hasta el final. ¿Amén? Vamos a orar un momento. Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque contigo somos pobres en espíritu. Y Señor, luego de encontrarnos contigo, la vida cambia. Y es por eso que en esta mañana, Señor, estamos aquí para confesarte nuestra debilidad, para confesarte que nuestra confianza eres tú, para confesarte que no importa lo que pueda
traernos la vida en este nuevo año. Señor, si estamos aferrados a ti, entonces tenemos la seguridad que estamos en tus brazos. Y mientras estamos orando, queridos, yo quiero simplemente orar por ti. Si en esta mañana estás pasando por situaciones difíciles que no sabes qué te va a deparar la vida, yo te pido que tú le digas, Señor, yo quiero aferrarme a ti, quiero aferrarme a ti, quiero caer en tus brazos, quiero que tu Santo Espíritu me haga pobre en espíritu, de verdad. Esa es tu oración, mi hermano. Ponte de pie donde estás para orar juntos en esta mañana, ¿sí? Amén. Dios le bendiga. Esta es una oración que tú vas a hacer con el Señor, ¿no? Esta es una oración que tú haces con el Señor. No lo haces conmigo, pero lo haces con el Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están de pie. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuente. Nuestra fuente, Señor, nuestra roca, nuestro refugio. Y Padre, queremos en esta hora confesarte que cada día queremos depender más y más de ti. Y que, Señor, tú nos ayudes a ser fieles a ti, especialmente ahora que estamos empezando este año. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos en tus manos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Algunos anuncios rápidamente. Algunos anuncios. Proseguimos con nuestras clases de discipulado los días jueves vía Zoom. Tato nos informaba, nos compartía que se tuvo una bonita clase esta semana que pasó y gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? No sé, Tato, si quieres decir algo con relación a esto. No, muy entusiasmado, muy agradecido al Señor. Creo que la predicación de hoy nos llega a todos que estuvimos en esta clase del jueves. Y bueno, pedirle que sigan orando por nosotros para que sigamos aprendiendo y el Señor toque los corazones individualmente a cada persona que está ahí, pero muy entusiasmado, muy buena participación y muy agradecido al Señor por eso. Amén, 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 amén. El próximo mes celebramos aniversario de la iglesia. ¿Cuántos años? 27 años. 27 años. Así que en los próximos domingos vamos a estar pasando algunas fotos y algunas cosas que nos recuerden de esos 27 años. Hay algunos acá que estuvieron desde el comienzo, entonces vamos a escuchar también sus testimonios, ¿verdad? Y el 18 de febrero tendremos nuestro día central, el 18. Lo haremos en el parque, en un picnic. Espero que no esté tan caluroso como hoy. Espero que ya ese día pueda estar en un sol radiante que estamos acostumbrados. Y quisiéramos, hermanos, en verdad invitar a todos, a toda la familia de nuestra iglesia y también, obviamente, amigos, familiares que quieran venir a celebrar con nosotros. Así que oremos por este evento, que va a ser un evento muy especial. No habrá servicio acá, obviamente, porque todos estaremos entonces en el parque, en el picnic, y de esta manera agradeceremos al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Vamos a levantar ahora nuestras ofrendas y nuestro diezmo. Carlitos, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias porque deseamos, Señor, seguir creciendo en ti y en tu palabra, y que como personajes bíblicos tenemos defectos también igual que ellos, estamos sometidos a debilidades, pero queremos que cuando tú nos mires, Señor, veas complacencia en nosotros y digas que te complace, Señor. Amén. Gracias te damos y te pedimos por estas ofrendas, Señor amado, y levantamos una oración, Señor, por aquellos miembros de esta iglesia, Señor, que están pasando situaciones económicas difíciles, que se encuentran sin empleo, que tienen alguna
carencias, Señor, en estos momentos. Pedimos por ellos para que tú les supla todas sus necesidades. Gracias por todas las cosas que nos diste y las que nos darás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Oremos por aquellos que están todavía